Y sí, yo la verdad que tengo miedo. ¿De qué tiene miedo, David? Y de eso que no existe, pero que las hay, de las brujas tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Y no vio que Macri dijo que tiene una armonizadora budista que le da paz, que le da tranquilidad, que lo asiste, que lo hace conectarse con sus chakras, con sus zonas íntimas? La contrató porque dice que durante estos 10 años de kirchnerismo le dieron como en bolsa, lo atosigaron, lo hostigaron, lo trataron mal. Y el tipo, como que, no sé, necesitó una asistencia espiritual, cosa que no sabía, espiritual, cosa que no sabíamos, ¿no? Nos acabamos de enterar, 10 años después, que uno de los principales líderes de la Argentina tiene bajones espirituales y necesita asistencia. Y lo que yo me planteo ahí, porque eso también habla de nosotros, de alguna manera, ¿no? Porque si uno no se banca las tensiones del presente, si un líder no se banca las tensiones del presente, ¿qué nos queda a los demás, no? Y yo digo, si no nos bancamos las tensiones del presente, ¿cómo vamos a poder proyectar un futuro? El futuro se proyecta desde el presente, ¿no? Y una vez más, en el barro, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí este programa que se hace de un lado y otro de la grieta, sin ningún tipo de problemas, con la participación de nuestro editorialista en batería, Julián Villegas. Noche de brujas, Julián Villegas, ¿cómo la ves? Noche brava de brujas, y noche de brujas porque tema de campaña electoral, tema central, diría, se ha convertido esto de que Mauricio Macri contrató a una armonizadora budista para encontrar su eje, encontrar su paz espiritual. Parece que el hombre en estos 10 años se ha sentido muy maltratado por el gobierno nacional y necesitó en algún momento aplacar los ánimos, buscar sus zonas íntimas, encontrar una espiritualidad que le permitiera avanzar. Como lo decíamos al principio, ahí en el diván, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Si los líderes no soportan las tensiones del día a día, del aquí y ahora, ¿qué nos queda el resto? Pero bueno, de este tema vamos a hablar porque acá se está disparando el dólar, el déficit fiscal es cada vez más grande, aparentemente los gastos de campaña electoral complicaron las cuentas del Estado muchísimo, pero el tema termina siendo el tema central del fin de semana y del arranque de la semana, este giro espiritualista de Mauricio Macri. Vamos a hablar de esto y otras cosas con alguien que conoce muy bien a Mauricio Macri, y quien no conoce al periodista Fernando Niembro, periodista, peronista, exfuncionario, macrista, alguien que está, diría, en el riñón y el conocimiento íntimo del principal candidato a presidente junto con Daniel Scioli para estas elecciones, con el paso previo, por supuesto, de las PASO. El invitado, humorista gráfico, como siempre, en el barro, alguien mítico, diría yo, del humorismo gráfico, Oscar Blota. Los que tienen un poco de memoria se acuerdan, por supuesto, de Satiricón. De algún modo, así empezó todo en cuanto al humorismo gráfico moderno. Bienvenido, Oscar, muchísimas gracias. Pero hay alguien que no necesita asistencia de ninguna bruja, ninguna mentalista, ni nada de esas cosas. Se llama Máximo Kirchner, porque a él lo defiende su mamá por cadena nacional. Mirá. Nos discutieron y nos votaron, por supuesto, todo en contra. Ese es ¿no? el tema de YPF, Aerolíneas Argentinas. Y la verdad que hoy reconocer estas políticas, por un lado nos pone muy contentos, pero por otro, por parte de la oposición me refiero, ¿no? Pero por otro lado nos hace reflexionar
¿cuánto tiempo habríamos ahorrado? ¿Cuántas cosas más podríamos haber hecho? Hablaba Cristina Kirchner con su hijo calladito, como la mayoría de los actos, sentado al lado, de este giro discursivo o de esta novedad que aportó Mauricio Macri reivindicando el paso de las AFJP al ANSES, la nacionalización de aerolíneas, la asignación universal por hijo. Estamos con Fernando Niembro. Hola Fernando, gracias por estar en el barro, meterte en el barro con nosotros. Gracias por invitarme. No, por favor. Fernando Niembro fue secretario de Medios de Carlos Menem. Es peronista de toda la vida, es macrista. A propósito de estas imágenes y de estos dichos de Cristina, definime vos que lo conoces bien la ideología de Mauricio Macri. Es un gran gestor, es un hombre que se ocupa de los temas de la gente sin pensar en izquierdas ni en derechas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vamos a un barrio y nosotros golpeamos la puerta, la mayoría de los barrios a los que vamos en el conurbano, las calles son de tierra, está la inundación, los residuos no los levantaron, la salita no funciona, la escuela está cerrada. A Mauricio, cuando le pregunta a la gente qué es lo que le pasa, le cuenta todo eso. Y entonces Mauricio no puede pensar en ideologías, le tiene que decir, yo cuando sea presidente de los argentinos le vengo a solucionar este tema, porque la gente lo que exige es eso, no exige hoy una discusión sobre formatos, sobre ideas, como sí se dio en otro tiempo cuando la Argentina era otra. Ahí Fernando aporta, las estamos viendo, algunas imágenes que fueron sacando en las recorridas de campaña por el conurbano. Eso es Almirante Brown. El barrio que tiene acumulados tantos escombros y que nadie levanta, todos esos lugares no tienen cloacas, no tienen agua, sí. No tiene gas, no tiene red de gas. Ese es el verdadero conurbano. Ese es el de los centros médicos que promociona el gobernador y que no tienen pediatras, no tienen cardiólogos, no te dan turno. ¿Y sabés qué hacen estos habitantes de allí? Se vienen a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. De cada 100 pacientes que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires, 45 son de la provincia. ¿Sí? Casi la mitad son de la provincia de Buenos Aires. Y los otros 5 vienen del exterior. Fernando, vos fuiste funcionario político, sos periodista. Si Macri fuera presidente, ¿vos qué vendrías a hacer? ¿Una especie de Víctor Hugo Morales del macrismo? No, yo lo respeto mucho a Víctor Hugo. Empezamos esta historia juntos. Nosotros lo fuimos a buscar con Adrián Paenza y con Marcelo Araujo en aquel momento para enfrentar a un monstruo como era Muñoz. Así que lo conozco bastante bien. Por supuesto que en el tiempo nos hemos separado, no en el afecto. Yo tengo un gran respeto por él y él también. Estamos en las antípodas. Y yo además me involucré. Él es alguien que como periodista defiende una idea, defiende un modelo, y yo he decidido participar en política. Fundamentalmente, mi idea de formar parte de este espacio es para ver si podemos solucionar estos problemas. Yo sé que la Argentina tiene muchos, sé que hay un problema de confianza, sé que tenemos un problema con nuestras finanzas, sé que el campo necesita urgentemente medidas para que se ponga en marcha, pero a mí lo que me duele es esto. Como peronista, yo no puedo permitir que el peronismo, que dice que está en el poder, haya abandonado a la gente como la abandonó. Porque vos pensás lo siguiente. En un momento como candidato a vice de María Eugenia Vidal y al final eso no se dio. ¿Por qué? No me lo ofrecieron. Me ofreció Mauricio formar parte de la lista de diputados y le dije que sí. Y la verdad que estoy muy conforme porque hemos podido recorrer toda la provincia varias veces y darnos cuenta de estas necesidades. Realmente a uno lo apena que se hayan utilizado dineros públicos en otra cosa y no en solucionar el problema de las rutas, el problema de la salud, el problema de la educación y no tener las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Algo me llamó muchísimo la atención, Fernando, y vos que sos, aparte de estar ahí adentro del PRO y que sos periodista y tenés esta doble mirada de político y de periodista en una sola persona, la depresión que había después del triunfo de Rodríguez Larreta por 3 puntos contra Lustó. Me llamó mucho la atención. O sea, después de 10 años ganar una elección en el balotaje y estar como si hubieran perdido y salir Macri a decir, si perdíamos la Ciudad de Buenos Aires yo tenía que no podía ser candidato a presidente. O sea, estuvo a 50.000 votos de no ser candidato a presidente. Sí, se dio una elección lógica, entendible. Eran todos contra Macri.
Y yo creo que ahí está la fortaleza. Yo no entendía a la gente que seguramente tenía otras expectativas, se había ilusionado por una diferencia mayor, producto seguramente de 7 elecciones que se dieron en la capital en las que ganó Mauricio. En este caso dio la sensación, sin Mauricio de candidato, que también íbamos a tener esa amplia ventaja. Pero fue un triunfo extraordinario el del PRO, porque todos, inclusive nuestros aliados, participaron en contra de Mauricio. Y a mí me da la sensación, y esto creo que se está entendiendo también en el oficialismo, que estos resultados pueden darse también cuando se produzca el balotaje allá por noviembre. A mí me parece sí, porque que todas las encuestas están diciendo que Macri está en el balotaje. Falta todavía, pero Macri está dentro del Yo balotaje. creo que lo del otro día debe entenderse como un hecho de fortaleza. Después de una gestión de 7 años, de la que Mauricio se va con el 70% de la aprobación, y haber ganado la elección, sabés que en un balotaje es uno contra otro, y hay mucha gente que seguramente buscaba otra opción. Haber ganado esa elección, yo creo que es un hecho muy positivo. Aparte que le salió llamémosle un progre del mismo palo, como Lustó, como Martín Lustó, Sí, por alguien supuesto. joven que renueva, trae oxígeno. Por y supuesto. Se ganó de todos modos. Sí. ¿Cómo es tu relación con Mauricio en frecuencia? ¿Hablan todos los días? Hablamos frecuentemente, sí, y bien, y discutimos frecuentemente, porque yo tengo a veces una observación y una mirada, pero coincidimos en la mayoría de los casos. Él, por supuesto, que tiene un círculo mucho más cercano, que es el que le aporta las ideas, el que lo acerca más a la realidad, pero yo frecuentemente le cuento de mis recorridas, de mis sensaciones, de mi experiencia periodística, sin, por supuesto, tener nada que ver con el equipo de comunicación. Y la verdad que muchas veces coincidimos y hay cosas que hacemos juntos. Y hablan de cosas de la vida, hablan de cosas fuera de la política. Hablamos mucho de fútbol, ¿sí? Yo conozco a su familia, conozco a Juliana, a Antonia, y me permite entrar a su casa. No lo hago con frecuencia. Es un hombre de mucho afecto. Da la sensación de mostrarse a veces distante, pero cuando vos lográs entrar en la intimidad, además hasta es muy gracioso, ¿no? Cuando lo intenta, ¿sí? Sí, menos cuando baila. Sí, bueno, ahí también no es muy gracioso cuando baila, sí, porque él cree que baila bien, además. Él cree que baila bien. Claro. Y que canta bien, que es lo peor de todo. Además, sí. ¿Te comentó que estaba asistiendo a estas sesiones o a esta ayuda con esta armonizadora budista? Sé el que estaba viviendo una presión muy fuerte de lo que significa ser jefe de gobierno, candidato a presidente y tener que responderle a un oficialismo que lo ha tomado como su verdadero rival. Y hacen bien en tomarlo como su verdadero rival porque es el hombre en el que la gente cree. Mauricio Macri es el mejor político que tiene la Argentina. Es alguien que ha gestionado con todas las adversidades que se pueden gestionar en la ciudad de Buenos Aires, sin créditos, demorándole seguramente muchas de esas situaciones, y renovó la ciudad de Buenos Aires, que no era así hace 8 años. Cuesta verlo de todos modos así, no sé, en posición de show ¿no? Y haciendo OM y esas cosas. Da la sensación, pero me parece que es una terapia que sirve, que no solo la utiliza él, sino que pasa por los grandes líderes, por aquellos que tienen momentos de presión muy fuertes, ¿no? ¿Vos no lo intentaste nunca? No. Terapia sí, aparte hago terapia cuando empieza el programa. Sí, eso ya lo con vi. eso me alcanza. Una vez por semana, son unos minutitos nomás. Eso lo vi, sí. Una pregunta muy importante. Si Macri es presidente, ¿cómo va a ser su relación con los medios de comunicación? La misma que tiene ahora, de amplísima libertad. No son condescendientes los medios, ni los que aparentemente defienden a la oposición, habría que leer los diarios de estas horas, no son condescendientes. Tienen una mirada muy crítica con alguien que da libertades y está bien. A mí me parece que eso es lo que corresponde. Y no tenés que tener medios adictos. Vos lo que tenés que tener son críticos permanentes de tu función. Te lo dice alguien que pasó por esta responsabilidad en algún momento, en el que se estaba buscando permanentemente el comentario que nos ayudara y realmente no servía de nada, porque eso es su adulación pura. Vos lo que tenés que tener enfrente es una prensa crítica, coherente, seria, respetuosa. Y vos tenés que responderle de igual manera. Después viene la tentación de manejo la pauta, vos te pongo, me trataste mal, te pongo más, te pongo menos. Pero eso no debería pasar. No creo que pase en la ciudad en este momento. Me parece que no es así. Ojalá, Fernando. Te agradezco muchísimo la visita, que te hayas metido en el barro con nosotros. Bueno, Fernando Niembro, periodista, todos lo gracias. conocen, periodista, peronista, macrista, candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. Gracias. Vamos a una pequeña pausa.